sobrevivientes que viven con discapacidades y que están relacionados con el ejército. Estoy aquí, esta también es mi perro de servicio, se llama Daisy. Ella de hecho es el perro de servicio para ansiedad y trastorno de estrés postraumático. De hecho, yo también soy veterana y soy sobreviviente de violencia y también soy promotora. A través de mi experiencia, voy a compartir un poquito más de mi historia, pero bueno, a través de mi experiencia yo no nada más he experimentado o he sabido lo que implica tener trauma o agresiones, sino que también la parte de las discapacidades que pueden resultar o surgir a raíz del trauma. Y bueno, experimentar eso me ha permitido ser una promotora para sobrevivientes que viven con discapacidades. Y no nada más estoy hablando de discapacidades físicas, que a lo mejor puede ser un poco más común o que uno está más familiarizado porque se pueden ver, sino también discapacidades que muchas veces no se pueden ver. Muchas de ellas vienen del trauma, como por ejemplo discapacidades de salud mental, como por ejemplo estrés postraumático, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, me gustaría saber quiénes son. Vi la parte del registro, pero bueno, aún así me encantaría saber quiénes son. Entonces, si pudieran poner en el chat si son veteranas o veteranos, o a lo mejor puede ser que sí sean veteranos, pero también a lo mejor son civiles del gobierno o están como miembros activos o son miembros de la familia de un veterano o de algún miembro activo. Ok, ahí está ahora sí el sondeo, ya lo acabamos de sacar, ahí pueden poner sus respuestas, muchas gracias. Las opciones son veterano, miembro activo, pariente o familiar de un veterano o de un miembro activo y civil. Ok, parece que tenemos un buen mix por acá, maravilloso. Ok, entonces voy a terminar con este sondeo. Me encanta que de hecho tenemos una buena mezcla, aquellas de las personas que están aquí en la audiencia. Y yo diría que, bueno, como lo mencioné también en la doctora Poe cuando estaba haciendo su presentación, no todas las experiencias son iguales, ¿no? Ahí puede ser que haya promotores para diferentes personas, cada experiencia es diferente y el trauma que viene con la violencia interpersonal no necesariamente quiere decir que forzosamente va a resultar en una discapacidad, lo cual me parece que es muy importante y esto me lleva a mis liberaciones de responsabilidades. Constance, veo que tienes la mano levantada, no sé si quieras poner una pregunta en la caja de preguntas y respuestas o si la quieras poner en el chat. Mi primera liberación de responsabilidad es que, bueno, vamos a hablar de prevención de violencia interpersonal, violencia doméstica, agresión sexual, acoso sexual, pero también vamos a hablar de discapacidades que pueden resultar de estas experiencias, pero sí hay ciertas limitaciones. Entonces, cuando se trata de el progreso que el ejército, por ejemplo, se ha visto y la administración de veteranos también, sí hay progreso, definitivamente está, pero sí hay diferentes datos limitados con respecto a los diagnósticos o los tratamientos o la prevalencia de las discapacidades que se desarrollan a consecuencia de ser sobreviviente de violencia, es decir, víctima de agresión sexual, violencia doméstica, acecho, acoso sexual. Tenemos los datos que muestran los estimados, como la doctora Po habló, tenemos parte de eso que se muestra en los informes, en las denuncias, pero no hay tanta investigación en este punto para poder saber cuántos de esos resultados, cuántos de estos resultan en una discapacidad, y no nada más en una discapacidad, sino en una discapacidad que puede significativamente impactar la vida del sobreviviente de diferentes formas. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Otra divulgación de responsabilidades es de identidad de género y orientación sexual. Y me gusta decirlo en mi presentación porque reconocemos diferentes orientaciones, géneros. Yo soy un aliado, sin embargo, el Departamento de Asuntos para Veteranos y el Departamento de la Defensa, a pesar de que prohíben la descripción de género, pues todavía hacen esta identificación de hombre o mujer, biológico, de sexo biológico. Entonces, nada más tomen eso en cuenta cuando escuchen un poco de las estadísticas. Muy bien, entonces ya hablé un poquito de qué es lo que vamos a estar revisando aquí el día de hoy. Y bueno, primero que nada vamos a ver cómo se define una discapacidad, qué es eso, las barreras que hay para la inclusión, la prevalencia en el entorno militar y las mejores prácticas, porque siempre me gusta darle a la gente algunos tips para que se lleven con ellos.
Ok, entonces la primera parte es de discapacidades. Entonces, una persona con una discapacidad. Esta definición, de hecho, a mí me gusta leerla palabra por palabra porque sí viene de la ley estadounidense de discapacidades y define a una persona con una discapacidad como una persona que tiene un deterioro físico o mental que sustancialmente limita una o más de sus actividades principales en la vida. Una persona que tiene un historial o un registro de tal deterioro o una persona que se percibe por otras personas que tiene un deterioro. Y me parece que esta última parte es clave ahí, porque de hecho muchas veces puede ser que uno vea a una persona que a lo mejor una cosa muy común, por ejemplo, es una condición de la piel o algo que el ojo humano puede ver y alguien puede pensar, ah, bueno, sí debe de ser bien difícil para esa persona o a lo mejor esto hace que la vida de esta persona sea bien difícil, ¿no? Tener un tipo de diagnóstico de enfermedad de la piel o este tipo de discapacidad o enfermedad o lo que sea, pero incluso si no impacta sustancialmente o significativamente una o más de las actividades en su vida, de todas maneras están bajo esta ley porque por otras personas se percibe que tienen este deterioro. Entonces, por eso se utilizan estas categorías de discapacidades que muchas veces son físicas, conductuales, emocionales, de desarrollo y también algunos desórdenes sensoriales. Entonces, esta es una pregunta para ustedes. Tendría que haber otro sondeo que les va a salir, pero bueno, cuando una persona vive con una discapacidad que no es visible para otra persona, ¿cuál es el término más adecuado para describirlo? ¿Invisible, no visible o escondido? ¿Ustedes qué piensan? ¿Invisible, no visible o escondido? Vamos a dar algunos minutos más. Veo que todavía están haciendo algunas votaciones. Ok, creo que hay algunas respuestas más. Siempre aquí doy un segundo extra porque de repente hago una pausa y nadie contesta y de repente hay 40 respuestas al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, creo que a todo mundo le toma un ratito poder decidir. Ok, ahora voy a compartir los resultados. Ok, parece que la mayoría de ustedes contestó no visible, algunos invisible y algunos escondido. El término correcto es no visible y la razón por la que esto es importante es porque cuando eres una persona que trabaja con miembros del servicio o sus dependientes o veteranos, y hago mucha referencia a los veteranos, pero obviamente esto también va para los miembros activos, pero cuando se refiere a una persona que vive con una discapacidad, y no es algo que se puede ver por parte de las otras personas cuando se le refiere como invisible, cuando pensamos en invisible como amigo, invisible o como que no está verdaderamente ahí, es casi como si fuera esta mentalidad de que es ficcional, ¿no? Como que no está ahí verdaderamente, como que uno se lo está inventando, como que lo está exagerando. Entonces, invisible no es el término y el otro es escondido. Definitivamente queremos asegurarnos de que no utilicen escondido y eso es porque no es algo que necesariamente estamos tratando de esconder, simple y sencillamente es una discapacidad que pues puede ser que no esté uno consciente de que existe. Muchas veces a mí desafortunadamente me han preguntado qué tienes mal o qué pasa contigo o me dicen, no parece que haya nada mal contigo y lo que yo digo siempre es que tengo una discapacidad no visible. Daisy de hecho tiene un parche también en su chaleco que tiene un moñito y también dice lo mismo. Una disculpa, parece que estamos teniendo problemas de conexión. Ah, creo que me perdieron. Sí, perdimos a Kimberly un segundo. ¿Me pueden escuchar? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Lo último que escuchamos era que tenía un moñito. Tiene un moñito, perdón, en su chaleco, Daisy, y en ese chaleco también dice, no todas las discapacidades son visibles. Entonces también es importante tomar en cuenta que las discapacidades que tal vez no necesariamente se ven o que uno no está consciente, pues pueden ser consideradas como discapacidades no visibles.
Entonces, bueno, ¿cuáles son las discapacidades no visibles? Son discapacidades que, una vez más, no son aparentes, que pudieran ser enfermedades crónicas o incluso diagnósticos de funcionamiento cognitivo, pero sí afectan significativamente la vida diaria. El estigma que hay alrededor de estas discapacidades no visibles, por ejemplo, para los miembros del ejército, con veteranos, etcétera, muchas veces se asume que estas personas tienen discapacidades no visibles por sus experiencias en combate, pero no siempre es el caso, ¿saben? Y desafortunadamente, pues Hollywood y los medios como que de alguna manera ha tenido esta percepción o esta idea o ha esparcido este estereotipo de que los veteranos básicamente son, puede ser como que se parezca que no les pasa nada, pero en realidad están a punto de explotar, o a lo mejor como que son peligrosos, o a lo mejor puede ser que ataquen, o a lo mejor si escuchan mucho ruido les molesta, y pues no, no necesariamente. En primera, no todos los veteranos o los miembros del servicio, la gente en general son así, o están experimentando algo así, y en número dos, no todos los veteranos ni tampoco los miembros del ejército van a combate, pero también el número tres es que no todo el trastorno de estrés necesariamente es como resultado del combate. De hecho, puede ser también como de algunas otras experiencias como violencia interpersonal. ¿Cuáles son algunas de las causas? Puede que haya muchas, como por ejemplo el aislamiento, movimiento constante, separación geográfica, ¿no? Ha sido maravilloso también ver los diferentes comentarios y pensamientos y retroalimentación en el chat a lo largo de estos 3 días de presentación, porque lo he podido ver, que hay algunas de estas, algunos de ustedes que tienen pues muchas interacciones con el ejército y si ustedes saben que nos movemos y transferimos, hacemos esas transferencias cada cierto tiempo, hay que entender esa separación, ¿no? De, por ejemplo, si nos tenemos que mudar en verano para que los niños puedan estar allá en el otoño, por ejemplo, esto implica que a lo mejor te vas a separar de tu pareja 6 meses y muchas de estas cosas son compuestas. Hay muchos estresores, digamos, que son como un compuesto agregado por el hecho de estar en este entorno militar y por estar en estas posiciones. Otra son los estresores de reunificación, retos de identidad y también la violencia interpersonal, por supuesto. Entonces, bueno, ya hablé de tres diferentes cosas, pero bueno, aquí las voy a poner todas en conjunto en la diapositiva. Como pueden ver, uno son las personas que viven con discapacidades, número dos son sobrevivientes de violencia interpersonal y la tercera son los veteranos. Ahora, la razón por la que escogí enfocarme en veteranos, a diferencia de miembros activos, aunque puede ser que interactúen con ellos, es porque es muy probablemente, especialmente todos ustedes que tienen este rol de ayuda y de apoyo, ya sea que trabajen con el parte militar del Departamento de Defensa o no, es muy probable que encuentren a una persona que estuvo que está en el ejército o que a lo mejor son veteranos. Y a lo mejor puede ser que no se sientan de esa manera o no se den cuenta, no siempre le tienen que preguntar a una persona si sirvió en el ejército, puede ser parte de su formulario de ingreso, pero hay muchos veteranos, muchos miembros del servicio y no siempre lo divulgan. Entonces yo me quedo con esa parte de veteranos a lo largo de la presentación, pero también tomen en cuenta que todo esto también es relevante para los miembros activos. Entonces quiero ver en el chat qué es algo que ustedes consideran que estas tres poblaciones o personas que se pueden identificar como una persona, por ejemplo, que vive con discapacidades o una persona que se puede identificar como sobreviviente o una persona que se identifica como veterano, ¿qué es lo que ustedes consideran que tienen en común estos tres? Trauma, aislamiento, desorden de estrés postraumático. No sé qué sucede, parece como que cada vez que abro el chat como que me saca, no sé qué está pasando por ahí, una disculpa por eso. Pero bueno, ahora ya debería de poder ver mensajes positivas. Ok, sí, circunstancias desconocidas, eso nunca lo había escuchado, pero sí. Ok, sentirse solo, ansiedad, ser olvidado, dificultad para encontrar sistemas de apoyo, sí. Y también, Carlos dijo, una persona puede ser los tres. También vergüenza, que no hay apoyo. La doctora Eva dijo cuando
Cuando manden sus mensajes, nada más por favor asegúrense de que dice que es para todos el mensaje, no nada más para los anfitriones y los panelistas. Sí. Ok, bueno, todas estas son cosas, todo lo que ustedes pusieron en el chat, efectivamente son ya sea situaciones o emociones o sentimientos que pues estas tres poblaciones tienen en común. Y justo como Carlos lo había mencionado, alguien puede ser los tres. Y una gran parte de eso es la inclusión. Entonces, ahí está. Hay muchas barreras y muchos retos para poder llegar a tener esa inclusión cuando estamos en cada una de estas categorías de la población y la vamos a ver una por una. La primera es para las personas que viven con discapacidades y hay que tomar en cuenta que también a mí siempre me gusta dar tips. Como ustedes vieron, yo no estoy hablando de discapacitados y bueno, otro término más culturalmente adecuado es personas o gente que vive con discapacidades, porque nosotros queremos ser identificados como persona antes que por las discapacidades. Y sí, se necesita práctica, pero pueden practicar para implementarlo. Entonces, la primera parte es programática. La persona que vive con discapacidades, una barrera que muchas veces tienen que superar a lo largo de su vida para poder participar en las actividades, es simplemente eso, el poder participar, porque puede ser que haya una situación programática o un reto, como por ejemplo, vamos a suponer que hay mesas que están configuradas de cierta forma para este evento y te dicen que llegues temprano para que tú puedas llegar a tu mesa porque tú eres una persona que vive con discapacidades, que usa una silla de ruedas y si no llegas temprano, entonces no vas a poder llegar a tu mesa. Digo, eso pudiera hacer que alguien ni siquiera quisiera participar debido a que no quieren tener que hacer un esfuerzo justo porque no se pueden a lo mejor separar las mesas un poco más. Entonces puede ser que haya algunas barreras programáticas para ser incluidos o para participar. Y también está la inclusión para obtener ayuda, ¿no? Que puede ser de actitud. Y de actitud, cuando me refiero a las barreras para la inclusión para la gente que vive con discapacidades, es que está muchas veces esta mentalidad de, ay, bueno, pues es que hay muchos recursos que están allá afuera o a lo mejor tal vez no te podemos ayudar o es que no estamos muy familiarizados con la ansiedad o a lo mejor sí ayudamos con trastorno de estrés postraumático, pero no con ansiedad, entonces no entendemos esa discapacidad, o a lo mejor necesitas un poco más de ayuda para un programa diferente, y hay como esta actitud como de, pues es que no estoy seguro de que te podamos ayudar, y si te podemos ayudar o si verdaderamente te estamos ayudando y si siquiera verdaderamente necesitan ayuda. Desafortunadamente esa es una actitud que yo me he enfrentado en donde me dicen, bueno, seguramente no es tan mal, tienes un perro, entonces seguramente vas a estar bien. El siguiente es la parte social. Y yo vivo en un pueblo muy chiquito en Texas y de hecho a mí me conocen porque me aseguro que pues muchas veces las actividades yo me aseguro de que sean inclusivas para todos y yo siempre soy muy clara en, ok, vamos a asegurarnos de que pues todo el mundo pueda participar y ok, está bien, va a haber este evento o va a haber esta actividad comunitaria o a lo mejor recaudación de fondos, pero te tienes que asegurar de que toda la gente pueda estar ahí presente, ¿no? Por ejemplo, si tienes, vamos a suponer, si a lo mejor hay un entorno en donde hace muchísimo calor, por ejemplo, y no hay ninguna sombra y estás viviendo en la parte de Texas, digo, alguien a lo mejor puede ser que no pueda tener esa interacción social con otras personas porque a lo mejor necesita que haya sombra. Y también está esta parte de comunicación social de preguntar, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Entonces yo siempre recomiendo que si estás haciendo tu propia presentación o estás comunicándote con una persona a la que sirvas, siempre es bueno preguntar si hay algún tipo de acomodos que se necesiten hacer o que tengamos que brindar y eso ayuda con esa comunicación de aceptación social de la persona que vive con discapacidades. Físico. Esto es lo que la mayoría de la gente reconoce cuando se trata de las personas que viven con discapacidades. Es que no pueden llegar ahí porque tienen silla de ruedas o tienen un perro y a lo mejor no pueden entrar a un restaurante o a lo mejor, digo, no sé, hay tantas cosas que una vez más es regresar a la parte visual. Podemos ver lo que es visual. Cuando yo hablo, por ejemplo, de cumplimiento y accesibilidad de la ADA, automáticamente la gente piensa en qué hay mal con el edificio o qué es lo que se tiene que arreglar o qué es lo que en el edificio no funciona. ¿Funcionan los elevadores? No nada más es esa. Estas son otras barreras de las que estamos hablando. Sí, las barreras físicas son parte de eso. Y bueno, también de hecho tuvimos una experiencia localmente en donde construyeron estos baños maravillosos, accesibles, que eran perfectos, estaban perfectos. Sin embargo, pues no había realmente una banqueta para poder llegar. Entonces, para poder llegar al baño teníamos que pasar como por tierra y cactus. Y yo dije, ok, sí, estos baños son maravillosas, pero ¿cómo se espera que la persona siquiera llegue a ellos?
y entonces esa es otra barrera física, ¿no? Si yo ni siquiera puedo utilizar el baño, probablemente no voy a ir a un evento o no voy a estar en una actividad. Una vez más, o a lo mejor puede ser que no pida ayuda, ¿no? De hecho, también hubo una ONG que cambió totalmente las puertas y todo, y una vez como que remodelaron todo el edificio, se dieron cuenta de que la gente pues no estaba llegando a pedirles ayuda y a recursos, porque había personas que vivían con discapacidades que no podían siquiera entrar a su edificio. Entonces, una vez que quitaron eso, más gente pudo obtener ayuda y hubo un gran aumento de personas que ahora sí viven con discapacidades que llegan y les piden ayuda, lo cual es maravilloso. También hay políticas digo, puede ser que la gente no entienda o las políticas no están claras. O a lo mejor no hay una política siquiera que exista con respecto a las personas que viven con discapacidades y qué hacer y cómo hacer estas cosas. Y a veces, honestamente, pues hay políticas que están implementadas que la gente no considera o no incluye a las personas que viven con discapacidades. Yo soy una gran defensora de eso. Hay un movimiento que se llama About Us Without Us, que es sobre las personas que viven con discapacidades y los legisladores o las personas que son tomadores de decisiones, una vez más, para sobre personas que viven con discapacidades y sus necesidades, sus derechos, su acceso, sin incluir a las personas con discapacidades en la discusión. Entonces, esas políticas que posiblemente pudieran ser barreras para la inclusión, porque son personas que están haciendo estas políticas, pero no están siquiera familiarizadas con cuáles son las necesidades. Después está el transporte. Hay algunos problemas de transporte cuando se trata de la gente que vive con discapacidades. Hay muchos sistemas públicos de tránsito, pero cuando estamos hablando de veteranos, muchos veteranos, de hecho, viven en áreas rurales también. Y digo, si no hay transporte para ellos y aparte no hay un transporte que además sea accesible, pues eso puede ser un problema. Hay muchos eventos también en la ciudad más grande en donde yo estoy cerca y puede ser que ya es después de las 6, 7, 8 de la noche, pero el sistema de transporte público acaba a las 6. Y entonces ese es el único sistema de transporte público accesible que tenemos. Esa es una barrera para que ellos puedan participar en su comunidad, en sus actividades, porque entonces ya no tienen otra forma para poder hacer esa actividad o para llegar. Y finalmente está la parte de comunicación. Muchas veces la gente simplemente no sabe comunicarse con la gente que vive con discapacidades. Desafortunadamente hay personas que saludan primero a Daisy antes de saludarme a mí. Hay gente que ni siquiera me saluda a mí a veces, nada más saludan a Daisy, lo cual pues no es adecuado. Y también hay veces que, por ejemplo, si alguien está utilizando una silla de ruedas, como que no saben qué hago, me paro, me agacho o cómo hablo con esta persona, me siento. Hay que preguntar con qué se sienten cómodos. ¿Te importa si me arrodillo? ¿Te importa si a lo mejor jalo una silla y me siento al lado de ti? O simplemente la comunicación en general, ¿no? Y no todo el mundo puede comunicarse verbalmente también. Hay algunas personas que no se comunican de forma verbal. Entonces, ¿cómo se comunica uno con esa persona? Para quienes no sepan, hay una aplicación que se llama Wavelo, Wavelo, pero es una aplicación de lengua de señas. Entonces se puede comunicar y así como se utilizaría a un intérprete aquí, yo me puedo comunicar con una persona a través de un video en mi teléfono inteligente y el intérprete está ahí, que de hecho está interpretando nuestra conversación para alguien que a lo mejor es sorda o tiene dificultades con el oído. Sí, también hay algunos dispositivos funcionales de comunicación. Justo apenas, por ejemplo, una persona tuvo una embolia y no se puede comunicar y entonces así ha estado esta persona ya durante 5 años, pero hay tecnología que también puede ayudar a esa persona a comunicarse. Simplemente se trata de hacer defensoría y encontrar la ayuda para esa persona. Y sí, lo voy a poner en el chat, voy a escribir en el descanso el nombre de la aplicación para que la puedan encontrar. ¿Cuáles son algunas tendencias de las personas con discapacidades relacionadas al ejército? Hay una diferencia entre discapacidades relacionadas o no relacionadas al ejército. Uno puede estar en el ejército durante 10 años, ¿no? Y a lo mejor sí tienen alguna revisión, por ejemplo, del VEA o de la Administración de Veteranos, pero hay algunas discapacidades que sucedieron mientras estabas en servicio porque estaban en servicio. Por ejemplo, yo pasé por una nube de radiación en Japón durante el tsunami. Bueno, pues esa sería una discapacidad conectada con el servicio. Y, por ejemplo, cuando yo pensé que yo podría surfear o a lo mejor que no podía surfar en Hawái, ahí pues probablemente eso no está conectado justo porque no sucedió en el ejército, ¿no? Entonces aquí hay esta diferencia que existe entre estas diferentes definiciones de discapacidad, pero también es importante igualmente reconocer cuáles son los diferentes palabras, ¿no? 30% de los veteranos reportan que tienen este tipo de discapacidad y también muchos de ellas son
lesiones cerebrales o también pueden ser físicas o estrés postraumático igualmente. Aquí en esta tabla se puede ver, a ver, aquí está. Creo que aquí pueden ver en esta tabla cómo va aumentando, ¿no? De 1990 hasta 2018 va aumentando y aquí lo que pueden ver con esta línea roja, lo que les dice esta línea roja es que este es el servicio conectado, el número, perdón, de discapacidades que están conectadas y esta línea azul es el número de veteranos que tenemos. Entonces, el número de veteranos que tenemos está disminuyendo, pero cada vez más y más se está reportando que tienen personas discapacidades conectadas con su servicio, relacionadas con su servicio. Entonces, hay que recordar que sobre todo en su línea de trabajo van a enfrentarse con una persona que es miembro activo o es veterano. Y por eso es que esta capacitación es tan importante para poder entender cómo comunicarse y cómo involucrarlos para poder ayudarlos de la mejor forma. Muy bien, entonces hablamos de la persona que vive con discapacidades y las barreras que tienen para la inclusión. Ahora, vamos a hablar de los veteranos y las barreras que tienen para la inclusión. Primero es ajustarse a una nueva comunidad. Muchas personas, y por supuesto que hablamos de violencia interpersonal, seguramente ustedes están familiarizados, han sido capacitados o también han tenido pláticas sobre suicidio. Igualmente, nosotros sabemos que hay una tasa alta de suicidio. Muchas personas no necesariamente siempre lo entienden, pero el suicidio es un gran factor y con eso es la parte de identidad, el poder adaptarse y transicionar a la vida civil. ¿Por qué? Porque te estás ajustando a una nueva comunidad y cómo se siente eso, cómo es eso. Esa es una barrera para poder sentirte incluido o incluida y casi siempre, sobre todo teniendo un perro de servicio, siempre me preguntan, ¿estuviste en el ejército? Y no es algo que no me sienta orgullosa, pero pues solamente quiero ser Kim. Entonces, ¿cómo puedo ser esa persona que está ahí en un pueblo pequeño, ¿no? Después, la siguiente parte es el transporte. Hay personas que están regresando a Estados Unidos de todas partes del mundo y que fueron miembros activos o veteranos y no tienen transporte. Entonces puede ser que hayan vendido su auto porque estaban en Alemania y a lo mejor ahí no necesitaban un auto o en Japón o donde sea. Entonces, esta es otra barrera, pero hay que tomar en cuenta que si tú eres un veterano y ahora eres un veterano que vive con discapacidades, pues no sé si sepas, pero para poder tener un vehículo personal y que efectivamente esté diseñado para ayudarte con tu dispositivo de movilidad, pues puede ser 40, 50, 60, 70, hasta $80,000. Yo conozco a un veterano que quería manejar su camioneta y su familia tal cual hizo recaudación de fondos, grandes ventas para poder llegar a tener este brazo mecánico y que entonces pudiera meter su silla de ruedas y entonces poder manejar otra vez. Entonces es muy caro y los veteranos no quieren pedir ayuda, que también esa es una mentalidad como muy común. Entonces puede ser que también tengan este tipo de barreras de transporte. Después está la transición a la vida civil. ¿Cómo eso es diferente de ajustarse a una nueva comunidad? Bueno, ajustarse a una nueva comunidad es encajar, mientras transicionar a la vida civil implica decir, ok, ahora yo soy mi propio jefe, ahora ya nadie me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer todo el tiempo, ya no tengo una agenda, un horario, ya no tengo que ir a entrenar hoy. Está esta transición de, bueno, ¿qué se supone que tengo que hacer con mi día todos los días? ¿No? Es un poco como si, y suena tonto, ¿no? Pero es como, bueno, ¿qué tendré que ponerme todos los días? ¿No? Digo, ya no tengo que ponerme el uniforme, entonces, ¿qué es lo que me tengo que poner para ir a trabajar todos los días? Y entonces tener esa transición, pues los veteranos puede ser que den un paso hacia atrás y digan, no, ¿sabes qué? No quiero involucrarme o no quiero ser incluido, no quiero ir a buscar ayuda, no quiero experimentar esto. Sí, Raymond dice es dejar una comunidad y tratar de encajar en una nueva vida. Sí, efectivamente, yo he visto veteranos que se han reunido con veteranos con los que fueron al combate y se sorprenden y hacen como esta especie como de retiro de campamento y no sabían que se iban a reunir y emocionalmente es tan abrumador, es muchísimo y hacen muchísimo sanación en esos 5 o 6 días, muchas veces más de lo que pueden hacer en 3 años de terapia. Y es increíble, y es por la comunidad que tienes. Entonces, cuando tú dejas eso, pues por supuesto que es bien difícil. Después es esta actitud única, ¿no? Esta mentalidad de que los veteranos están a punto de explotar
o no sé, digo, hemos pasado por muchísimas cosas y todos fuimos desplegados y a todos disparamos a alguien o a nosotros nos dispararon o a lo mejor nos estuvimos mudando muchísimo. Hay muchas actitudes únicas que muchas personas tienen hacia los veteranos y la verdad es que sí puede llegar a ser un problema. Y después también está el enfoque en la salud mental y bueno, por eso están aquí, es para poder asegurarse que la gente entienda, las agencias civiles también puedan entender cómo es que básicamente funcionan nuestros cerebros. Y hay que recordar, nuestros cerebros ni siquiera se terminan de desarrollar hasta que tenemos 26, 27 años. Hay gente que se une al ejército a los 17 años y puede ser que los desplieguen 5 o 6 veces a Irak o Afganistán o cualquier otro lugar durante ese tiempo. Entonces, esa nada más es una parte chiquita, pero después aparte estás viendo, ok, cómo es que se maneja la salud mental en el ejército, cómo es que se habla de esto. Ahora ya tienes una persona que llega a la vida civil o que llega con ustedes a su agencia, por ejemplo, y están tratando de tener esta salud mental, el enfoque de salud mental, pero a lo mejor ustedes no entienden el entorno. Por eso es importante que tengan esta capacitación y que puedan entenderlo para servirles mejor. Ok, entonces esta es la perspectiva de por qué esto es importante. Si vemos esta tabla por acá, pueden ver que, por ejemplo, los veteranos que tienen un 70% o más alto, el porcentaje, que bueno, estos son cálculos del gobierno, ¿no? No vamos a ver en cómo lo pueden, cómo se hacen estos cálculos, pero bueno, básicamente pueden ser 100% en 6 diferentes discapacidades y aún así pueden ser 40 de acuerdo a la administración de veteranos. Pero bueno, de cualquier manera, si un veterano tiene 70% o más en su tasa o en su calificación de discapacidad, aquí dice que básicamente la tasa de empleo para esa persona es del 25%, mientras que una persona que no tiene ningún tipo de conexión, su tasa de empleo es 72%. Entonces ahora estamos hablando de todas estas diferentes barreras de inclusión como veterano y ahora una persona que es veterano que vive con discapacidades que incluso aumenta todavía más las barreras y los retos que tienen para poder tener una vida de calidad, que probablemente es por lo que van con ustedes. Si ustedes son una agencia que ayudan con la renta, con los servicios o con las personas sin hogar, puede ser que esta sea la razón por la que vienen con ustedes, porque no pueden encontrar una vivienda estable o un empleo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las sobrevivientes relacionados con la violencia interpersonal? Esta nada más es una tabla que voy a dejar aquí un momento. Seguramente ya escucharon mucho de estas estadísticas, sobre todo esto es relacionado con el ejército, pero hay veteranos y miembros activos que han experimentado agresión sexual o violencia interpersonal, tanto hombres como mujeres. Y va a los rangos de diferentes áreas y también hay una tendencia histórica, no nos vamos a meter tanto en ese punto, pero aquí es importante reconocer que en la población general de mujeres, y, por ejemplo, si a lo mejor vemos esta tabla para las mujeres que recientemente fueron desplegadas o que no han sido desplegadas, bueno, normalmente estas tasas son más altas, tanto para violencia sexual como para agresión psicológica y también para violencia física severa. Entonces, una vez más, es casi como que el despliegue tiene otro factor de riesgo o es otro estresor para la violencia, que también es algo que se puede experimentar bastante durante los despliegues militares. Ahora, esta tabla que tenemos por acá, esta tabla que tenemos aquí, es una tabla que de hecho yo creé para poder mostrar la diferencia que puede haber entre cuáles son los síntomas de estrés postraumático, las tácticas de violencia en la pareja y también los síntomas de lesión cerebral traumática. Y esto es importante porque si vemos la parte física, ¿no? Un síntoma del trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, es la agresión, más bien pesadillas relacionadas con la agresión. Si alguien utiliza esto en contra de otra persona y dice, ah, bueno, pues es que yo tuve como esta regresión y esto a lo mejor no lo están haciendo durante sus pesadillas, pues entonces puede ser que entonces estemos hablando de violencia interpersonal. Y después también está la parte de lesiones cerebrales traumáticas. A veces esto puede incluir algunas convulsiones, dolores de cabeza, etcétera. Ahora, si vemos también los síntomas de forma conductual de estrés postraumático, pueden ver que hay una autoaislamiento, evitar entornos sociales, básicamente es una persona que se queda sola. Una vez más, esta transición en la nueva comunidad, en la vida civil, bueno, con este puede ser algo bien difícil de entender. Yo, por ejemplo, soy
una mujer que vivo en la parte de Texas, como dije, en un pueblito muy chiquito con un perro de servicio y si estoy sola y muchas veces puede ser que sí, efectivamente yo pueda tener mucha duda por parte de otras personas y si piensan que efectivamente mi perro realmente es de servicio, si es real. Entonces eso también ha llevado a que yo me aísle, me autoaísle justo debido a estas experiencias. Una táctica, por ejemplo, también para violencia por parte de la pareja puede ser la misma y algunos de los síntomas de lesión cerebral traumática son algunas alteraciones de sueño, agresión, agitación, etcétera. Pero bueno, esta tabla básicamente es para mostrar que hay una diferencia entre los síntomas de estrés postraumático, las tácticas de violencia interpersonal y la lesión cerebral traumática. Pero una vez más, me parece que Hollywood y la sociedad en general, efectivamente, de alguna manera como que cruza un poco la línea o como que hay muchas áreas grises en donde dice, ah, bueno, pues este veterano entonces abusó a esta persona porque tienen estrés postraumático. Eso la verdad es que es una declaración bastante fuerte que se tendría que desglosar muchísimo. Y cuando pensamos en violencia entre parejas y síntomas de TEP, son cosas que deberíamos tener en mente porque vamos a estar hablando de esto en nuestra sesión, este tipo de violencia. Entonces, la primera barrera de inclusión de estos supervivientes sería un mito. ¿Qué sería un mito? Por favor, colóquenlo en el chat. ¿Es un mito que oyen, un cuento, algo que te hace pensar, ay, qué cosa, y no es verdadero? Algún tipo de mito sobre los supervivientes de la violencia sexual. Es gente que se lo está inventando, es su culpa, podrían haber salido de la situación, lo están inventando, están fingiendo. Si querían salirse de la situación, ya lo hubieran hecho. Ay, quizás ya no era una cuestión tan seria. Que se fortalezcan un poco. Em, entonces, estos son exactamente algunas de las cuestiones que vemos con em, este tipo de situaciones para los supervivientes de la violencia de pareja íntima. Y la verdad es que no son mitos. Realmente es difícil para muchos supervivientes presentarse y denunciar y pedir ayuda y asistencia. Pero ahora, cuando entran en una sociedad donde hay una serie de mitos y ellos sienten que nadie les va a escuchar ni mucho menos creer, eh, pues imagínese lo difícil que debe ser para esta persona entrar en la situación y hacer su trabajo, bueno, y hacer su denuncia. Bueno, también se puede minimizar la cuestión del superviviente y la sociedad, los familiares, todas las personas comienzan a minimizar la situación y las personas dicen, bueno, podría haber sido mucho menos. Y así están descartando sus sentimientos y diciendo que no tienen valor. Y luego hay priorizar, o sea, las prioridades de la sociedad no siempre están allí para ayudar a las violencias, a los supervivientes de violencia de pareja íntima. Y así hace que lo que nosotros hacemos es que tenemos que priorizar a las víctimas y a los supervivientes. Es muy difícil para los supervivientes ir al tribunal y denunciar a la persona que les ha agredido. Entonces, ayudar a los supervivientes no siempre es una prioridad, así que los supervivientes se sienten cada vez más aislados, que no son importantes, son menospreciados y eso crea una experiencia bastante negativa para estas personas. Y luego, claro, le podemos achacar la situación a la víctima. Y bueno, aquí tenemos un día cotidiano. Aquí me ves con mi perro, Daisy. Tienes este perro de servicio y está allí ayudándome. Estamos allí con las manos dados
Y este era un día muy traumático para mí porque era la primera vez que yo era veterana, la primera vez que yo era veterana y Daisy se enteró de eso. Había un coche delante de nosotros donde se estaban yendo los soldados con los que yo trabajaba y realmente ver esa situación donde ellos se estaban alejando y yo estaba allí sentada, pues era mucho, muy abrumador. Entonces, lo que quería decirles es que cuando tenemos una persona que es veterana y que tiene discapacidades, y tenemos un superviviente. Y gracias, Jenna, por decir esto, que habían muchas personas y mucho ruido que me hubiera mandado. Pero sí, yo eh, recibo muchas personas suponen que las masas y muchas personas me molestan, pero no es eso exactamente. Es más bien un caos desorganizado. Eso es lo que me frustra, porque hay un evento no bien organizado y no hay un sentimiento de dirección clara. Y entonces yo siento la frustración de las otras personas y eso para mí es muy frustrante. Entonces no es tanto el hecho de que haya mucha gente, pero más bien el tipo de ambiente en el que me encuentro. Se me pregunta bastante si yo ya había estado en el servicio militar y yo les dije que sí, 10 años en la Marina. Y la segunda pregunta que me preguntan es si yo ya fui al combate y yo les digo que sí, fui al combate, fui a Japón, tuve un bebé con 19 años y estuve allí durante el tsunami. Y con esto habían muchos comentarios en Facebook preguntándome si yo estaba viva y si estaba bien en aquella situación traumática. Pero muchas personas decían que esto no era una experiencia de combate, era más bien de recuperación y rescate. Pero las otras dos misiones eran de combate. Una fue al Golfo Pérsico y el último era de 10 meses. Y yo les digo a las personas que he estado en combate y claro que no es tan cansativo como otros, pero yo les digo que la razón por la que yo tengo a Daisy no es porque yo tuve experiencias malas en aquel momento, pero muchas personas piensan ya por ser mujer que no me permitieron ir al combate, pero la verdad es que sí, sí que se me permite ir a combate y luego Daisy está presente porque muchas personas van al combate. Y la otra pregunta que se me plantea bastante, y yo no tendría que responder a todas esas preguntas, pero yo las respondo porque pienso que nadie más tendría estas respuestas. Las personas dicen, pero parece que tienes algún tipo de ayuda y ¿por qué necesitas un perro de servicio? Bueno, yo tengo tres hijos, dos de ellos son adoptivos, luego tengo un máster, una maestría en trabajo social y durante mucho tiempo era madre soltera, ahora estoy casada y muchas personas me dicen, pero ¿cómo puedes adoptar un niño si necesitas un perro de servicio? ¿Y por qué haces un trabajo si tienes este tipo de problema? Y la gente me dice, bueno, yo creo que, bueno, y lo que yo les digo es que yo creo que la gente no entiende y tienen una mentalidad de que no sabe lo que es ser una mujer veterana y una persona que tiene un perro de servicio. Y con esto yo creo que las experiencias de todas las personas son diferentes, pero la otra cosa es que muchas personas no ven algunas cuestiones. Yo hice
declaraciones en el consejo de mi ciudad, por ejemplo, y habían varias personas que me apoyaban dentro del público y los consejeros están allí en la planta superior y te están mirando de arriba hacia abajo y cuando hay estos tomadores de decisiones que están un poco más hacia arriba de usted y te están mirando hacia abajo y estás allí defendiendo algunas soluciones a los problemas que yo tengo, pues Daisy estaba allí detrás y habían otras amigas también allí cerca que estaban con ella. Y mis amigas dijeron que Daisy realmente estaba mirando a todas las personas en los cargos, digamos, los consejeros, para medio que defenderme. Y mis amigas nunca habían visto a Daisy tomar este tipo de actitud. Eh, Daisy no es el tipo de perro que va a buscarme los medicamentos, por ejemplo, pero es un perro que sí que me ayuda y cuando tienes un perro de servicio y las personas saben que tienes una discapacidad y tú explicas que tú habías sido veterana o que eres veterana del combate y la gente entiende que ese es el único motivo por el que tú tienes el TEPT, pues la gente muchas veces ya te descartan, te cierran la puerta y te dicen, pero ¿por qué tendrás este perro? ¿Es porque tienes depresión por ser una persona em, que había ido al combate? Bueno, yo les digo que no es nada de eso, es que no importa. Muchas veces las personas me dicen, ¿por qué tienes que responderles a estas personas? Pues sí, no sé, no. am, las personas siempre me preguntan, ¿pero por qué tienes el perro? ¿Cómo te ayuda? Yo le digo, no, me ayuda porque nosotros vamos de aquí o allí para diferentes situaciones y la gente me mira como si fuera loca. Pero ¿cuáles son algunas de las buenas prácticas que podríamos tener en cuenta? Y hay que divertirse un poco, porque yo tengo bastantes historias bien interesantes donde las personas se quedan atónitas con estas respuestas. Pero bueno, buenas prácticas. Primero de todo, cuando tenemos una persona con discapacidades, hay que utilizar un lenguaje de primera persona. Entonces, cuando se ven aquellos carteles azules que designan una persona con discapacidad, yo creo que están mal construidos o diseñados porque eh, estas señales deberían ser de acceso, pero si no, tenemos solo las que dicen que hay una discapacidad y hay que siempre recordarles a las personas que es una persona con discapacidad y que estas cosas o estos carteles son para el acceso y que esta persona está viviendo con una discapacidad, pero que no está discapacitada. Y luego hay que también tener una competencia cultural. Hay que entender la cultura militar. Y si no has estado dentro del mundo militar, no te es muy fácil entender lo que hay dentro de la cultura militar. Muchas veces ustedes en estas sesiones pueden escuchar y entender que vivimos en un mundo totalmente diferente, pero ¿por qué somos una agencia civil o militar y por qué las cosas son diferentes? Y se sabe que hay diferentes recursos a disposición para diferentes grupos. Por ejemplo, hay que preguntarse, pero ¿cómo se caracterizan a las personas que son veteranas y comparado con las personas civiles y también los soldados? Pues mira, muchas veces hay, por ejemplo, un póster que demuestra una persona que apoya al veterano, pero miras la cara del veterano, es una persona que está totalmente mal representada y están siendo representadas como personas muy vulnerables o frágiles y eso realmente crea un tipo de mentalidad
y un estereotipo de cómo son los veteranos. Entonces hay que acabar con esos pósters porque no ayudan con nuestra imagen. Luego, también tenemos que preguntar cómo las personas en nuestro entorno viven con las discapacidades. ¿Y cómo los supervivientes son afectados? Pues yo vi a alguien que dijo que se puede encontrar una formación sobre la cultura militar en el www.psycarmor.org, que se encuentra en el chat en este momento, y allí hay bastante información sobre la cultura militar. Es importante preguntarle a la persona si hay algún tipo de formularios para ingresar a la persona en los servicios y se podría incluir una pregunta sobre qué otros tipos de experiencias traumáticas ha experimentado la persona y también preguntar si ha tenido experiencia de trauma en el servicio militar, porque esto es muy importante para pensar que hay posibilidades de trauma fuera del combate y con esto podemos ayudar a las personas, no solo porque han estado en combate, pero también porque han estado en otras situaciones. Yo fui a estas sesiones y me ha encantado. Luego, aquí también no preguntes si sirvieron en combate, a menos que tengan, también preguntas por otras causas de discapacidades no visibles, es decir, el trauma sexual militar o la violencia de pareja íntima. También se le puede preguntar a la persona si desea hablar sobre su servicio militar. Y esto es algo que mencionamos en el primer día de estas sesiones. Hay que preguntarle a la persona si quiere hablar sobre su servicio militar. Hay mucha gente que no quiere hablar de esto. No queremos ser vistas como, Kim, la persona con su perro, y Kim, la persona que es víctima de tal. No, yo solo quiero ser Kim y punto. No quiero ser una persona que siempre tiene que estar hablando de su servicio militar. Y hay que tener esto en cuenta. ¿Quieres hablar de esto? ¿Sí? ¿No? No. Pues nada, vamos a seguir. Luego, podemos hacer dos preguntas a una persona que tiene un ah, animal de servicio. ¿Es el perro un animal de servicio necesario debido a una discapacidad? Y segundo, ¿para qué trabajo o tarea ha sido adiestrado el perro? Y, por ejemplo, hay una situación donde en un restaurante se le puede pedir a una persona salir del restaurante por tener un perro, pero esto ya es otro asunto. Pero hay que siempre plantear estas preguntas y sobre todo hay que preguntarle a la persona si o para qué trabajo o tarea ha sido adiestrado el perro, porque hay mucha gente que tiene un llamado animal de servicio que no necesariamente está ayudándole a la persona por o con eh, servicios necesarios. Y esto es una cuestión para nosotros porque nos debilita. Luego también hay que preguntarle a todas las personas con las que se relaciona en su agencia si necesitan alojamiento cuando llegan por primera vez. Y luego hay que también pensar, pero ¿por qué todas las personas no utilizan los servicios militares? ¿Por qué un veterano está yendo a un servicio de civiles y no militar? Pues puede haber diferentes razones. Entonces hay que plantearse estas ideas. Luego, aquí tengo esta tabla con algunos consejos sobre cómo utilizar el lenguaje y hay que hablar de una persona con em, mm, diferentes discapacidades y no una persona que es discapacitada, ¿no? Y con esto hay que pensar en todas las posibilidades. Luego, ahora pasamos. Ahí aquí abajo yo tengo la fuente. Esto lo he hecho a propósito para que ustedes puedan ir y imprimir esta diapositiva y pueden colocar esta em,
esta tabla en diferentes lugares de su lugar de trabajo para que la gente se concientice un poco más. Nosotros no somos perfectos, pero sí podemos practicar nuestro lenguaje y tenemos que utilizar lenguaje de primera persona. Yo soy Kim y tengo PT o TEPT, por ejemplo. Em, no es un privilegio tener este tipo de situación como TEPT, pero claro que nos da ventajas, pero es solo porque tenemos que lidiar con otras desventajas. Luego, lo único que tienes es unas habilidades.